Muy buenas tardes, muy buena semana. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo encuentro o renovado encuentro. En este caso vamos a compartir más de la sabiduría de Shelomo Amelech, tal vez con el objetivo de cerrar, en cierta forma, un círculo. El círculo fantástico de lo que representa el círculo fantástico. Me corta cada rato, perdón. Cuánto la creatividad humana, decía, y cuánto el pensamiento humano logra hacerse lugar. Sí, sí, se estaba cortando. ¿Se escucha mal todavía? Logra hacerse lugar, decía, entre los espacios de nuestro sagrado Tanaj. Eh, Cuando nosotros nos acercamos hoy al libro de Mishlei, eventualmente, estamos tratando, por sobre todas las cosas, de comprender cómo la comprensión de un hombre, la interacción del hombre con su pensamiento, logra plasmarse en la vida cotidiana, logra encontrarse con el día a día. Cuando uno lee el Shira Shirim, que es la primera, eventualmente, como explican en la Gemara, la primera creación de la infinita creatividad de Shelomo. Recordemos simplemente que en el libro de Melahim Ale, en su capítulo 5 dice, Vayechkam Mikol Ha'adam, Vaidaber Shloshet Alafim Mashal. Dice que el rey Shelomo fue un hombre que superó en sabiduría a todo su entorno en el Oriente Medio, Vaidaber, y habló 3000 Meshalim. Meshalim es el concepto del Mashal, Mishle, que es en última instancia todo esto que se ha traducido como proverbios. En última instancia, ¿de qué se ocupan esos Meshalim? La mayor parte de los Meshalim se ocupan acerca del ser humano, sus cualidades, sus midot, quiere decir sus atributos, sus formas de ser, sus formas de manifestarse, de relacionarse con su prójimo y obviamente no solamente entre el hombre y su prójimo, sino entre el hombre, obviamente, y su creador. Por eso es interesante, decía, poder comprender un poco todo lo que se allega al mundo de el rey Salomón, con su Shira Shirim, como ese inigualable cantar de los cantares que tal vez por su asiduidad en todo lo que representa la tradición sefaradí, de recitarlo todos los viernes en la víspera de Shabbat, el encuentro del amado y la amada, la congregación de Israel y el Todopoderoso, hace que el libro Shira Shirim parecería ser un tanto más común, comillas, dentro de lo extraordinario que representa ese libro. Mishlei es el término intermedio. Mishlei es el equilibrio entre el amor apasionado de lo que representa ese vínculo irrenunciable y todo lo que representa el último libro que hemos terminado estudiando justamente de las Megilot, el libro de Kohelet. Kohelet es el libro en el cual ese hombre enamorado y este hombre superdotado que desea transmitir al prójimo y nadie más prójimo que su próximo, que es su hijo, en el lenguaje coloquial del Mishlei, hace que nos permita llegar eventualmente a la esencia de lo que es el libro de Coelho. Un libro que seguramente para muchos ha sorprendido, pero para la mayoría de todos nosotros, si no todos nosotros, nos ha identificado con la problemática de cada día, de todos los tiempos, aún tal vez de este tiempo singular que nos cabe vivir como pueblo de Israel en Eretz Israel, en Medinat Israel. Por eso hemos decidido volcarnos a este tiempo intermedio en la vida de Shenomó
donde su vida transcurre obviamente por este libro frondoso, porque no puedo decir otra manera. El Shir Hashirim tiene 8 capítulos, el Kohelet tiene 12 capítulos, pero el Mishlei, el equilibrio, aquel que va a marcar esa equidistancia entre la mocedad pura y la adultez, la vejez temprana, va a marcar, digo temprana porque Shelomo Amelech vivió 62 años. Hoy es un límite de vida, bueno, de mucha juventud para muchas personas, ¿verdad? Para todos en general. Decía entonces que este libro de Mishlei que marca el punto intermedio contiene 31 capítulos. En realidad, si quisiera ser fiel, contiene 30 capítulos. Porque el capítulo 31 es un capítulo que todo el mundo, ustedes lo conocen. Si lo saben de cabo a rabo, no lo sé, no importa, no es un examen. Pero sí, el último capítulo es un capítulo que va desde la Aleph hasta la Taf. Quiere decir, desde la primera letra del abecedario hebreo, del alfabeto hebreo, hasta la última letra. Y que empieza con la letra Aleph diciendo, Eshet Hail mi imta. Una mujer de valor, ¿quién habrá de encontrar? Y la última, dice, Tenula mi príade, concederle del fruto de su. Creo que todos sabemos de qué se trata. Y esto también aparece, pero en la mesa. Aparece en la casa. Y esto es un canto maravilloso que Shelomo Amelech cierra este libro, esta etapa de su vida del Mishle, una etapa en la cual puede ser referente de la palabra, del pensamiento, de la actitud, de la necesidad de poder encontrarse eco en no solamente los oídos de sus fecundos hijos, eventualmente, o de su imaginario hijo, no me importa. Cuando yo estoy hablando sobre el Mishlei, estoy viendo a mis hijos, estoy viendo a mis nietos, estoy viendo lo que me sucede, eventualmente lo que me sucede en el sentido del tiempo, de la cronología, en el sentido de la vida, pero por sobre todas las cosas también analizo los sucesos de la vida. Y por eso el libro de Mishlei es un libro apasionante, donde este punto del equilibrio obviamente me invita a mí a tomar en cuenta todo este escenario fundamental de lo que representa el pensamiento de un rey como fue Shelomo. ¿Dónde se encuentra Mishlei? Bueno, Mishlei pertenece a la tercera sección de nuestro Tanaj. Tenemos en el Tanaj la primera sección llamada Torah, por supuesto, perdonen lo obvio, los 5 libros de la Sagrada Torah. Luego tenemos el segundo compacto, que son Nevi'im, quiere decir los profetas, primeros y últimos, y por último los Ketuvim. Allí en los Ketuvim tenemos 3 tipos de literatura. Una literatura que los Jajamim la dieron a llamar Sifruta Jochma, la sabiduría, la literatura de la sabiduría. Luego tenemos Hamesh Megilot, tenemos las 5 Megilot, que es ya algo que hemos atesorado en el tiempo, durante años, estudiando las 5 Megilot, y hemos terminado la semana pasada con Coel. Y luego tenemos libros historiográficos y de profecía, como el libro de Daniel, que es un profeta en el exilio, Esdra, Nehemiah, que son los líderes de el segundo Betamigdash en el tiempo de retorno a Sion, y el libro que ellos inscribieron en la memoria activa del pueblo judío, Divrei Hayamim, el libro de Crónicas. Ahora bien, hemos entendido eventualmente que estamos en los Ketuvim. El nombre latino fue agiógrafos, pero el agiógrafo quiere decir, agio quiere decir último, los escritos últimos, así lo llamaron, como si eventualmente son escritos. No, para la tradición rabínica estos libros tienen un sentido muy importante y por eso quería referirme al lugar de Mishlei. Aquí está Mishlei. ¿Dónde está Mishlei? Bueno, los primeros libros de los que tuvimos, que no di su nombre, dije las Megilot, y dije Daniel, y dije Esdra y Nehemiah, y Divrei Hayamim. Los 3 primeros libros de los que tuvimos, para que todo el mundo tenga presente, el primero se llama
Tehilim. ¿Hace falta presentarlo? Creo que no. El segundo se llama Mishlei. Este es el libro del Proverbio. Ahí está otra vez en el equilibrio entre el Tehilim, que es su padre, que es el poeta de Israel, el gran primer poeta de Israel. El segundo poeta de Israel fue Haim Nachman Bialik en nuestra modernidad. Y el tercer libro que conforma esa tríada llamada Sifrut HaJochma, la literatura de la sabiduría, pertenece al libro de Iov, un personaje bíblico, no judío, un hombre justo, un hombre íntegro, que suele atravesar los sinsabores de la vida, aun cuando era una persona exitosa. Teilim, Mishlei e Iov conforman los tres una tríada llamada Sifrut HaJochma, la literatura de la sabiduría. Si los Jajamim le pusieron a esto literatura de la sabiduría, es porque eventualmente encierran un mensaje. Tanto los Teilim, 150 capítulos, que David Amelech inscribe e inspira a otros a seguir su línea de pensamiento, el libro de Mishlei, que es Iov, que es Shelomo, que es su hijo, e Iov, que se atribuye en la tradición rabínica, en la Gemara de Baba Batra, a el mismísimo Moshe Rabbeinu. Ahora, a esta literatura de la sabiduría lo llaman los Jajamim Sifrei Emet. Sifrei Emet. ¿Qué quiere decir Sifrei Emet? Los libros de la verdad. Y si ustedes quieren ser un poquitito más exquisitos, léanlo al revés. Estos tres libros, Iov, Mishlei, Teilim. ¿Cuál es la primera letra de cada uno? Aleph, Mem, Taf. Ahí tienen ustedes Emet. El Emet, que como decía David Amelech en sus Teilim, Emet Me'eretz Titmach. Si bien la verdad es un atributo de Akadosh Baruj Hu para crear al ser humano, para crearnos a nosotros, nos enseña el Midrash de Bereshit Rabbah, arrojó la verdad a la tierra y ahí se definió la creación del ser humano. Por lo tanto, mis queridos, esta literatura tan particular, es Sifrei Emet. Esta literatura de la sabiduría es la literatura de la verdad. Tenemos que encontrar en los Teilim ese camino de la verdad. En Mishlei, las palabras y los sentimientos de la verdad. Y en Iov tenemos que escuchar la verdad en sí. Porque en última instancia, esto es lo que nos regala nuestro Tanaj eventualmente. Y por supuesto que no hay ninguna duda que nos debe llevar a comprender y a entender cuánto se encierra de real y de verdadero, valga la redundancia, en cada uno de estos libros. Bueno, el Mishlei es un libro hermoso. Vamos a compartirlo y, por supuesto, traeremos a lo largo de nuestro encuentro algunos comentarios de los más simples, tal vez, porque las palabras de la verdad hay que entenderlas en su sentido más simple. Así por lo menos lo aprendí de mi maestro, que no tenemos que buscar siempre lo que refleje la idea que no fue dicha, sino tratar de comprender la idea que sí fue dicha. Y por supuesto que vamos a ir acompañándonos a lo largo de nuestro recorrido con algunos pensamientos y algunos comentarios de quien humildemente considero es uno de los comentaristas más trascendentes de nuestro Tanaj, como fue el Malbim. El Malbim, estudiamos ya sobre él Perashat Shavua en todo caso, y también estudiamos el Tanaj. En este caso vamos a estudiar al Malbim, que es Meir Leibush, Meir Leibush, Bim, Ben, Yod Mem, Yehiel Michl. Quiere decir, este es uno de los sabios del siglo XVII que realmente inundó con su saber y con su sensibilidad todos los textos bíblicos, poniéndonos a disposición su realidad, su pensamiento, su sabiduría. Muy bien, bienvenidos entonces a nuestro encuentro inicial. Vamos a ir al Mishlei. Mishlei, como ustedes ven, se traduce como proverbio. Bien,
Si se llama proverbio, quiere decir dar lugar a la palabra, dar lugar a que la palabra tenga lugar y que la palabra se viste de gala. Eso es el ser humano. El ser humano es la palabra que se viste de gala. Akadosh Baruj Hu nos ha regalado un don que representa eso de haber sido creados Betzelem Udmut, Betzalmo Kidmoto, a su imagen y semejanza. Como el Kadosh Baruj Hu no tiene cuerpo, como el Kadosh Baruj Hu no tiene forma, como el Kadosh Baruj Hu no tiene imagen, por lo tanto, debemos entender que ese Tzelem Idmut, como nos explica Rambam en su guía de los perplejos, se refiere, dice él, a la razón, que es la esencia constitutiva del ser humano. Y a partir de la razón es cuando se genera la palabra. Y la palabra es el arte de la comunicación. Mishle Shelomo ben David, Melech Israel. Así prologa el autor su libro, los proverbios, los Meshalim de Shelomo, hijo de David, rey de Israel. Quiere decir, aquí estamos hablando de un hombre que logró vivir la integridad del reinado, un hombre que supo vivir y supo ser un continuador de su padre, y ahí la relación de padre e hijo que se debería reflejar también en la próxima realidad, en la próxima sucesión. Y aquí entonces tenemos que el libro nos ofrece una apertura, que es cuáles son los objetivos de este libro. El rey mismo nos escribe aquí y nos describe cuáles son los objetivos de este libro. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Para qué son estos Mishlei Shelomo ben David? Entonces nos dice, versículo 2, Ladat Chochma Musar Leavin Imbrei Bina, para conocer la sabiduría y la instrucción. Musar se lo llama instrucción, porque el musar, esa moral, esa ética, es la base del entendimiento y la base de la acción. Y más dice, Lehavin Imbrei Bina, para entender los dichos de la inteligencia. Tenemos Chokhmah, la sabiduría, tenemos el Musar, la instrucción, la moral, la ética, y tenemos la Binah, que es la inteligencia. Ahí tenemos ya un primer compacto de ideas para poder ir percibiendo el objetivo del rey Shelomo. Versículo 3, la Kahat Musar Askel, para adquirir instrucción en el buen proceder. Musar Askel, también hoy en el hebreo moderno, Musar Askel es la moraleja. Moraleja significa cuando yo puedo desprender de algo una enseñanza. Por eso aquí lo habla como el Musar Askel, como la instrucción en el buen proceder. Tzedek, Umishpat, Umeisharim. Para luego decirnos, Tzedek en la justicia, Mishpat en el juicio, Umeisharim y en la equidad. Qué interesante. De repente tenemos aquí un tratado completo, por eso les dije a ustedes, esto que es cómo ser persona, cómo aprender a ser persona. Porque en última instancia todo el objetivo es no solamente que todo lo tengamos aquí en la actitud mental, sino que a partir de eso que yo puedo comprender, lo pueda llevar también a mi sentimiento interior, que es el motor, el promotor de todo lo que yo me manifiesto como ser humano y fundamentalmente a partir de esa promoción a la acción, quiere decir a lo que sirvo. Por eso dice el versículo 4, vamos a estudiar hasta el versículo 7, la primera parte, Latet liptaim orma, lenar dat mezima. ¿Para qué son estos mishlei? Para comunicar sagacidad a los simples. Petaim, peti significa una persona simple, poco sofisticada, para comunicar a los capacidad a los más simples. La na'ar da tu mezima. Al joven, ciencia y prudencia. Da'at u mezima. Ya vamos a ver qué significa cada cosa, obviamente.
El versículo 5, Ishma Jajam be Yosef lekach, benavon tachbulot ikne. Oiga el sabio y aumentará su caudal, y el entendido, hay una diferencia entre Jajam, que es el sabio, y el Navon, que es el entendido. Tachbulot ikne. Va a adquirir ¿qué? Destreza. Hermosas palabras que nos van a ayudar a comprender mucho más. Leavin Mashal Umelitza. Queremos saber para qué son los Mishlei. Para entender Mashal Umelitza, proverbios y dichos agudos. Dibreja Jamim Bejidotam. Las palabras de los sabios y sus enigmas. Y llegamos entonces al cierre de este primer objetivo, porque hay que tener algún sistema maravilloso en el pensamiento para que un rey nos ordene el pensamiento y establezca la metodología, eso quería decir, perdón, en la cual él nos va a enseñar. Y entonces va a cerrar aquí todo esto que hablo de la sabiduría, de la comprensión, del entendimiento, etcétera. Y todo esto, mis queridos, dice Irat Hashem Reshit Da'at. El temor a Hashem es el principio de la ciencia. Jochma u Musar Evilim Baz. Mientras que los necios, que es el opuesto de la ciencia, obviamente, desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces aquí nosotros empezamos a poder entender para qué se escribió este libro. Y este libro nos dice, Shelomo Amelech, dice que el objetivo de cada uno de estos Meshalim, Meshalim son Mishlei, nada más que Mishlei es una construcción ya gramatical a Meshalim Shel. Mishlei Shlomo es como si yo diría a Meshalim Shel Shlomo. Los Meshalim de Shlomo, los proverbios, los consejos, la sabiduría. De que el objetivo de estos Meshalim es para que aquello que vamos a estudiar este libro aprendamos Jochma y Musar. Jochma y Musar. Tanto la sabiduría como la instrucción, como se traduce aquí. Que la persona pueda percibir, que pueda captar, el que estudia todo esto, Imbrei Binah, las palabras de esa sabiduría, todo aquello que representa una percepción de mayor profundidad. Por eso tenemos Jochma y Binah. Aquí está en el versículo 2 la sabiduría y la instrucción para entender los dichos de la inteligencia. Los dichos de la inteligencia son los dichos de la Binah. Y hablaba entonces para adquirir el Musar Askel, la instrucción en el buen proceder. ¿Qué significa el Musar Askel? El Musar Askel es lo que me queda a mí, por eso se lo traduce siempre como moraleja, lo que me queda a mí, ¿no? Que después de que alguien me hace comprender lo equivocado que yo podría estar. Y entonces me lo hace entender en forma lógica, no apela a mis sentimientos, porque es fácil apelar al sentimiento y crearle la culpa al otro. Pero cuando el rey Shlomo dice que el Musar Askel tiene que ver con Askel Behabaná. Quiere decir que yo finalmente comprenda que estoy equivocado. Y entonces ese es el mejor Musar Askel, porque existe otro Musar Askel, que es aquel que se consigue solamente por medio del castigo. Y el castigo no es el mejor camino para poder aprender un aprendizaje de vida. Y por lo tanto, aquí el rey ya está poniéndonos de antemano cómo es. Se castiga con la palabra. Eso es el castigo, comillas, ideal. Porque la palabra, así como acaricia, también castiga. Y tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de esa palabra. Por eso decía, Tede kumishpatu meisharim, justicia, juicio y equidad.
justicia, juicio y equidad. ¿De qué me está hablando? Un juicio justo y conducirme a través de ese juicio justo, obviamente. Y Meisharim no tiene que ver con la justicia ni con lo justo de la justicia. Meisharim significa hacer lo bueno y lo recto. Meisharim parecería ser una dimensión plural de todo lo que representa mi accionar en la vida. Pero que es muy interesante el hecho de que si ustedes van recorriendo, vuelvo a leérselos para los que se sumaron recién, los proverbios de Shelomó, hijo de David, rey de Israel, para conocer la sabiduría, la jojumá y el musar y la instrucción. Leavin, Imbrei, Biná, para entender los dichos de la Biná, la inteligencia. La caja Musar Askel, para adquirir instrucción en el buen proceder. Que yo entienda en qué me equivoqué. No que me castiguen porque me equivoqué. En la justicia, en el juicio y en la equidad. La justicia es el ceder. El juicio es el brazo armado, comillas, de la justicia, que es el juicio, a través del mishpat. Y por supuesto que cómo la persona se debe comportar y conducir a lo largo de la vida es a través del Meisharim. El Meisharim significa Ayashar Beatov, como dice la Sagrada Torá, Beasita Ayashar Beatov. Y a partir de aquí, parece ser que el rey cambia un poquitito ahora el objetivo. Hasta aquí me habló de todos esos componentes que naturalmente forman parte de mi condición humana. No lo dudemos, por favor. Esos son todos los componentes que van a formar parte de mi condición humana. Y esa condición humana nos debe llevar siempre a una búsqueda permanente, si no permanente, podríamos decir, de todo lo que representa ese quehacer humano que se liga permanentemente a la razón. Pero ahora baja, yo siento que baja un escalón y dice Latet Liptaim Orma, para adquirir, perdón, para comunicar sagacidad a lo simple. La Na'ar o le Na'ar da a tu mezima. A lo joven, ciencia y prudencia. No es que baja un escalón en el, estamos hablando de la metodología. La metodología empieza en el estandarte, en lo trascendente, en lo que somos nosotros como seres humanos. Pero también tenemos que entender que los seres humanos se empiezan desde muy temprano a ser humanos. Desde el niño, desde el peti. El peti significa ese joven todavía que te deja seducir. El verbo lefatot en hebreo es seducir. Aquellos que se seducen fácilmente o que son seducidos fácilmente. Y por eso él dice, yo quiero darle a los petaim, a aquellos, quiero procurarle a los más jóvenes. ¿Quiénes son los petaim? Son los que son menos experientes, que son fácilmente seducibles, eventualmente, si se puede decir así. Orma. Orma, si yo tomo la palabra desde el punto de vista bíblico, de cuando ella aparece, aparece cuando Anahash allá Arum, Mikol Hayat Asadeh. Aparece como ese calificativo de la Anahash, que era la más astuta en el sentido negativo. Él dice que quiere enseñarle Orma, pero quiere enseñarle Pikhut, en el sentido de que al ser Piquea, ese joven, al tener los ojos bien abiertos, el concepto de Piquea significa ser una persona hábil, ser una persona pícara, astuta. Pero ¿qué significa en la esencia el ser Piquea? No el sentido bíblico para la serpiente primordial, no. El Piquea es como la brajá que decimos cada mañana. Cuando nos despertamos y abrimos estos ojos, decimos Pokeya Ibrim. El rey Salomón quiere abrir los ojos de esos jóvenes. ¿Para qué? Para que esa sagacidad les permita ser personas cuidadosas. Quiere decir,
independientemente de que vayamos a equivocarnos, porque es parte del derrotero en la vida, la equivocación, no me cabe ninguna duda, de una u otra manera quiere enseñarles a ellos que a partir de que puedan abrir bien sus ojos, puedan asimismo lograr que con esos ojos abiertos tener, asumir cuidado. Pero no solamente aquellos que son jóvenes en edad, sino también la Nahar. ¿Quién es el Nahar? El Nahar significa ese adolescente, ese joven, que también puede ser ya alguien ingresando en la etapa de la adultez de la vida y que también sigue siendo petty y que también puede ser una persona muy crédula, fácilmente seducible. Pero a ese Nahar le quiere enseñar, dice, Da'at umezima, que dice para el joven ciencia y prudencia. ¿Qué quiere decir Da'at umezima? En el hebreo, Da'at, ¿saben lo que es Da'at? Da'at es para los amantes del hebreo, Shikul Da'at. Yo a esa persona joven le quiero poder transmitir algo que tal vez yo cuando era joven no lo tenía y que es un derecho adquirido, que el otro también pase por esa realidad. Simplemente yo le puedo advertir, no porque le quiero evitar una experiencia, sino porque deseo que la capitalice, la experiencia, en aras de otra realidad que le sea mucho más sensata, mucho más sensible. Shikul Dat es un equilibrio, cosa que en los jóvenes es más difícil. Y Mezimá dice en los comentarios que es Mahshavá, pensamiento. Por eso acá habla de ciencia y prudencia. Tal vez no es el objetivo de lo que estábamos hablando, pero que en última instancia nos demuestra el rey Salomón que todo lo que tiene delante de sí tiene un auditorio. El auditorio general y hay un auditorio particular. Está el Peti, aquel que es joven en años, y está el joven, aquel que ha transcurrido parte de la vida y que ya forma parte de una realidad casi del mundo adulto. Por eso decía, Ishma Jajam be Yosef Lekach, que oiga el sabio y que aumente su caudal de conocimiento. O sea, que aquí el rey Salomón por él les decía, estamos demostrando su metodología, lo general a lo particular. Así es el lenguaje de la Torá en general, del mundo general, sabiduría, la prudencia, etcétera, al mundo particular. El Peti, aquel que todo lo cree, el joven, aquel que tiene el impulso y a veces necesita un poco de esa estabilidad, pero también está el sabio. Quiere decir que no solamente a los fácilmente seducibles, sino también para los sabios. ¿Quiénes son esos sabios? Aquellos que la Sagrada Torá define como Chachmé Lev. Chachmé Lev significa los sabios de corazón. Cuando se construyó el arca de la Torá en el desierto, no solamente se convocó a, a Betzalel y a Holiab, que eran los artesanos, sino también a todo Jajam Lev. ¿Y Jajam Lev qué quiere decir? Jajam Lev es aquella persona con una neta inclinación al conocimiento, a la sabiduría. Y por eso dice, mis palabras no solamente están dirigidas a los simples ni a los jóvenes, sino también al sabio experiente, aquel que la sabiduría anida en su corazón. Dice también el Jajam, dice, oiga al sabio y aumentará su caudal. Quiere decir, más allá de lo adquirido por él, más allá de todo lo que ha aprendido y todo lo que ha estudiado, dice Yosef Leca. Es como el título de un libro, ¿no? Que agreguemos sabiduría, que podamos incrementar la sabiduría. Y esto es para todos, porque en última instancia la experiencia del saber es una experiencia que crece con nosotros a lo largo de toda la vida.
No es que cuando se es chico se sabe menos y cuando es grande se sabe más. No creo que las cosas estén marcadas por la cronología. Creo en la experiencia. Creo básicamente en todo aquello que yo puedo crecer desde mi lugar pequeño, a lo largo de la vida, tratando de comprender aquellas cosas que me rodean. Ishma Jajam be Yosef Lekach. Oiga, el sabio aumentará su caudal. Y aparece aquí el otro estadio del sabio, que creo es el elegible. Si nos dan a elegir, yo diría que este sería el estadio. Navon Tahbulot Ikne. ¿Quién es Navon? El entendido. El entendido. ¿Quién es el entendido? Es aquel que dice la Gemara, Mevin Davar Mitoch Davar. Es la persona que está en condiciones, después de haber aprendido, de tener un poder único, inigualable, que es el poder deductivo. La vida nos ofrece esos aspectos, el estudio y la deducción. La deducción es la condición del estudio posterior. Y por eso dice Nabón. Acuérdense nada más que son palabras conocidas desde el punto de vista bíblico, porque cuando Yosef dice al faraón lo que tiene que hacer durante los próximos 7 años y de cómo acumular la cosecha para evitar la pobreza, la indigencia durante los 7 años de hambruna. Y eso se lo dice que le está contestando Dios el sueño del faraón, porque Yosef era un hombre, un muchacho de 17 años, muy sagaz, muy inteligente, y entonces el faraón, en ese momento que no era una persona de pocos recursos intelectuales, era muy sabio, en ese momento le dijo, después de que Hashem te ha hecho saber todo esto, Ein Jajam Benavon Kamoja. No hay persona ni sabia ni entendido como tú. Yosef Atzadik, porque era tzadik, así se lo conoce en la tradición rabínica, es una persona que tiene y la sabiduría y el entendimiento. Tener sabiduría es una braja, pero tener el entendimiento implica tener la capacidad de poder ver más allá de una realidad que forma parte eventualmente de un escenario a veces un poco más limitado. Y por eso, entonces, aquí dice, oiga el sabio y aumentará su caudal. Navón, y el Navón, que es aquella persona que puede entender lo que se entiende más allá de todo, adquirirá obviamente destreza. Navón, Tajbulot Ikne. ¿Qué significa Tajbulot? Tajbulot aparentemente sería una palabra que, si ustedes la buscan en su traducción natural, eventualmente puede ser que les surja como Tajbulá es como una estrategia. Estrategia no es una mala palabra. Dice que el entendido adquirirá destreza. Ahí está la estrategia. Tajbulot significa que la persona tiene que lograr, tiene que intentar a través de cada uno de sus hechos, de cada uno de sus actos, de cada uno de sus aprendizajes, una manera nueva de poder aprender a vivir. ¿Bien? ¿No hay audio? A ver, ¿qué pasó? No, sí tengo abierto el audio. Yo lo tengo abierto el audio, perdóneme, Java. Entonces, eh, ahí aparece Betahbulot y Kne. Y entonces, aquí dice Tahbulot y Kne, quiere decir que la persona habrá de adquirir pensamientos más y más profundos. En hebreo se dice Harif. Harif se asocia con el concepto de lo que es picante, pero eso significa que cuanto más la persona agudiza su mente, entonces sus pensamientos serán realmente cada vez más profundos. Cuando estudiamos nosotros aquí a nuestros autores, cada Shabbat, cuando vemos la sabiduría del Rav Sachs para hablar de alguien de nuestro tiempo, el Rav Jonathan Sachs, cuando estudiamos al Rav Soloveitchik Zatzal, cuando estudiamos al Netivot Shalom, los días jueves aquí en el Bet Midrash, en Perashat Shabua,
cuando estudiamos los días viernes a la mañana al rabino de Berdichev. Cada día nos trae de esos pensamientos tan profundos, de esos entendidos, de esos nebonim, que realmente nos parecen realmente únicos en cuanto a su trascendencia. Tajbulot se escribe con, así, le voy a escribir, lo tiene a mano, eh, Tajbulot, así se escribe, Tajbulot. Shavuot Tov, doña Lea, gracias. Así se escribe Tajbulot. Entonces, vamos al versículo 6. Decíamos, para cerrar ya nuestro encuentro, Leavin Mashal Umelitza, Dibreja Jamim Bejidotam, para entender los proverbios y los dichos agudos, las palabras de los sabios y los enigmas. Ahora volvemos a cerrar el circuito. Pasamos de lo general a lo particular y ahora volvemos a pasar de lo particular a lo general. Todo esto es para que podamos entender el Mashal. Quiere decir, el Mashal de quién? Mashal y la Melitza. La Melitza son las palabras dulces, las enseñanzas dulces, aquellas cosas que te dejan un sabor realmente único, y son las palabras de los sabios y sus Hidot. Hidot se lo puede traducir sus enigmas, es cierto, pero hay también quienes enseñan entre los comentaristas que la palabra Hidá viene de Mejudad, afilado. Quiere decir que obviamente son Mejudadim, son palabras muy afiladas en su contenido y en su lenguaje. Y por eso cierra el rey Shlomo aquí su primera parte de este capítulo y nos dice, Irat Hashem Reshit Da'at. Quiere decir, venimos a hablar ahora de algo que parecería ser el móvil de todo su aprendizaje. Irat Hashem, el temor a Hashem. Esta es la alabanza al temor. ¿Qué es el temor a Hashem? Es caminar por los caminos del Todopoderoso. Así nos dice la Sagrada Torá, cuidar sus mitzvot. Eso es Irat Hashem como una conducta de acuerdo a la moral de la Sagrada Torá. Y esto lo tenemos a lo largo de toda la Torá. Irat Hashem, Reshit Da'at, es el principio del conocimiento, de la ciencia. Y por supuesto, Jochma Musar, Evilim Bas. Por supuesto que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Como estuvo hablando todo el tiempo de los sabios, ahora es el tiempo de hablar del opuesto. Quiere decir, aquellos que son Evilim, el Evil es aquel que carente de corazón, eventualmente, y entonces ellos permanentemente se burlan, no alcanzan eventualmente a comprender todo este tipo de escenario en el cual el aprendizaje es a partir del mashal. Y mashal, mis queridos, significa un ejemplo. Y el mashal no solamente es aquello que está escrito, sino el mashal es aquello que se dice, aquello que se hace. Cada uno de nosotros puede transformarse en un verdadero mashal a lo largo de lo que representa la naturaleza de la vida de la persona. Y entonces cada uno puede, debe, creo yo, ser ese mashal a lo largo de la existencia. Ahora, claro, teniendo en cuenta que el condimento primero para hacer ese mashal es Irat Hashem. No es solamente el caudal de conocimientos que yo tenga, sino ante todo mi vínculo con aquel ser que ha creado la vida en este mundo, al cual le agradezco cada mañana que me devuelve mi alma y que en última instancia ese vínculo que creo con él, de ese temor, no es un temor por castigo, no, 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 eso no es el aprendizaje que quiere darnos ni el Mishlei ni el judaísmo en general. Irat Hashem significa el temor a Dios, es un temor que se genera dentro de mí cuando he creado con Él una relación intensa, cotidiana, horaria, diaria.
y que en última instancia, como cuando estoy creando esa relación con el ser que tengo al lado mío, en forma diaria, cotidiana, mañana, tarde o noche, ese vínculo es un vínculo que quisiera yo que nunca termine. Y ese es el temor. El temor, hay temor aún cuando se ama y se ama mucho. Creo que cuando se ama mucho, el temor aparece mucho. Muy bien, seguiremos entonces en la próxima semana. Bienvenidos a nuestro libro de Mishneh. Bienvenido a este lugar del equilibrio, en el cual aprenderemos un poquitito, como pusimos en nuestro título, a ser personas. Shavua Tov Umeborah. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que tengamos Besorot Tovot y Yeshuot Benejamot, que todo esto que estudiamos sea para la salud y la refuerzo de todos los enfermos de Israel y para que nuestros soldados puedan volver a casa en paz y que todos los cautivos lleguen inmediatamente a sus casas lo antes posible. Muchas gracias. Buena semana para todos. Gracias.